shalom para acá, para los hermanos. Bien, hermanos, bienvenidos. Hoy tenemos un Shabbat muy especial y hay que empezar explicando por qué se llama Shabbat Hagadol. Es cierto, y aquí lo comentamos demasiado, porque a veces nuestra enseñanza o el estudio que hacemos aquí no es tan común como en otras comunidades, y obviamente pues no tienen que ser iguales, ¿no? Pero bueno, el Señor nos ha permitido a nosotros una especie de ser una guía de precisión para que los conceptos queden bien aprendidos, ¿no? A ver, este Shabbat de hoy se llama Shabbat Hagadol. Esta construcción en sí misma, la expresión en sí misma, generó muchas especulaciones desde la época del Mesías hasta la época del Talmud, etcétera, la época del Midrash, en la época de la Edad Media. Cualquiera por allí en las capas superiores, exteriores de la literatura dirá que esto nació en el siglo XII, porque en el siglo XII después de Cristo fue que se comenzó como a ser muy popular. Pero a medida que fueron apareciendo otros documentos rabínicos antiguos, no, que es del siglo VIII, y en el siglo VIII citaron, no, que es del siglo IV, y no, que es de antes. O sea que ya eso viene de una antigüedad incalculable. Sin embargo, la construcción en sí misma, Shabbat Hagadol, representa una incógnita. ¿Por qué? Porque resulta que, y lo voy a tratar de hacer muy sencillo, la palabra Shabbat como tal en gramática es femenina, ¿ya? Pero resulta que esto donde dice grande, voy a poner aquí Shabbat grande, voy a ponerlo entre comillas, porque Gadol es grande, en hebreo, Gadol. Si decimos Hagadol sería el grande. Lo que pasa con esta construcción en hebreo es que tiene una anomalía gramatical. Y esa anomalía puso a los rabinos a discrepar y a discutir por qué este Shabbat se llama así. ¿Ok? Entonces uno decía, no, es porque este es el Shabbat que está delante de una fiesta grande. Como Pesach ya viene el otro fin de semana, el 30. Entonces decían, no, se llama así porque viene una fiesta grande. Otros decían, no, se llama así es porque la Haftará de hoy termina diciendo el día grande, ¿verdad? Otros decían, no, es porque el que enseñaba ese día se alargaba explicando todos los detalles de la fiesta de Pascua. Pero resulta que hay otro detalle allí que fue el que más me gustó y que satisfizo la misma inquietud que yo tenía respecto de este nombre. Resulta que esto en realidad no se debe leer como Shabbat grande, por la sencilla razón de que para que esto fuese una frase adjetivada o como adjetivo, esto tendría que tener el artículo ha. Ha-Shabbat Hagadol. Y Gadol no. Y resulta, no, debería tenerlo, Ha-Shabbat Hagadol. Pero además de esto debería ser femenino. O sea que si se tratara de decir Shabbat grande nada más o Shabbat mayor, la construcción original debía haber sido Ha-Shabbat Hagdolah. Ha-Shabbat Hagdolah, porque es femenino. Shabbat es femenino, le corresponde un adjetivo femenino. La Shabbat grande. Pasa que nosotros en castellano no notamos mucho eso, entre masculino y femenino. Grande, grande masculino y grande femenino. No lo hacemos. Pero en hebreo es muy clave. Entonces, no se dice, no aparece de esta manera Ha-Shabbat Hagdolah, y eso ya a orilla deja de lado cualquier pensamiento respecto de que se estuviese hablando de un Shabbat grande o un Shabbat mayor. Así que analizando gramaticalmente esta frase tal como está, voy a volver aquí y la voy a dejar para que comparen. Shabbat Hagadol en realidad debe traducirse el Shabbat de el grande. El Shabbat de el grande. ¿Ok? O sea que ahí estaría en constructo. Claro, está en constructo. El Shabbat de el grande. Así debería leerse. Por eso no necesariamente el adjetivo
no necesariamente tiene que requerir un... No, lo que pasa es que esto está en masculino acá y esto está en femenino. Por eso, pero porque es un constructo, ¿no? Claro, aquí no debe de llevar artículo. Por eso sale así, Shabbat ha-gadol. Esto es una cuestión un poco gramatical, yo sé que de pronto no todos lo van a entender enseguida, pero quiero que quede allí registrado para cuando se estudie, se profundice. El asunto es que nos vamos a apartar del sentido tradicional Shabbat grande, porque gramaticalmente no es correcto, y nos vamos a quedar el Shabbat de el grande, Shabbat ha-gadol. ¿Quién es el grande? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Casualmente la lectura de hoy habla y nos va a decir de quién es el grande. ¿Ok? Cuando vamos al capítulo 3 del profeta Malaquías, vamos a dirigirnos allá. Ya de entrada nos vamos a dar cuenta de quién es el grande. ¿Ok? Vamos allí. Malaquías 3 vamos a leer desde el 1. Una pregunta, entonces, para efectos de la historia, el término realmente cuando surge, Desde el siglo I existía. antes del Mesías. Sí, ya existía. Los rabinos lo fueron citando, fue apareciendo, hasta que retrocedió a la época más antigua. ¿Ya? Se hizo popular en el Sidur, en la Edad Media, eso es otra cosa. Pero el término ya viene de atrás, ¿Cuál es el significado del Shabbat del Grande? El Shabbat del Grande. Miren que los rabinos discutían, no, se llama grande por esto, no, se llama así es por esto. Y tenían diferentes posturas, pero una de las posturas, porque hay como 5 razones que discutían entre sí, que es la que yo pienso que es la más correcta por la parte gramatical, es que decía, no, esto es el Shabbat de el grande. ¿Por qué? Vamos a ver quién es el grande. El grande es el que habla la Haftarah. Fíjense ustedes, ha-gadol, el grande. A ver, vamos a ir a Malaquías 3, desde el 1 en adelante. Y dice así: heme aquí enviando a mi enviado. ¿De acuerdo? No vamos a poner allí ni mensajero. Voy a leer un poco más así. Heme aquí enviando a mi enviado. ¿Ok? A mi enviado. Malaquías, Sí, Malaquías 3:1. Y él preparará, ¿de acuerdo?, el camino para mi rostro. Heme aquí enviando a mi enviado, y él preparará el camino para mi rostro. Cuando nosotros estudiamos el libro de Marcos, dejamos muy claramente y ampliamente explicado que este mensajero o enviado, el que estaban aquí hablando, era Juan Bautista. Entonces, Juan vino a preparar el camino ¿de quién? De Hashem, de Dios. Cuando decimos aquí Hashem, estamos diciendo Dios. Entonces podemos corregir aquí, podemos concluir que el camino para mi rostro, esa expresión, mi rostro, es Dios mismo. ¿Ok? De tal manera que esto coincide con lo que hablábamos ayer. ¿Qué hablábamos ayer en Hebreos? Que Mashiach era la expresión visible de la substancia. En pocas palabras, Mashiach era el rostro de Dios. ¿Está claro? Claro. ¿Sí ves cómo se va encadenando ahora todo? Heme aquí, yo estoy enviando a mi enviado, a mi mensajero, y él preparará el camino para mi rostro. Ahí no debe leerse delante de mí. No, delante de mí no. Para mi rostro. Lefanai. ¿Te das cuenta? Heme aquí enviando a mi mensajero, y él preparará el camino para mi rostro. Es decir, que Hashem ya estaba contemplando enviar su rostro aquí a la tierra. Y cuando hablamos del rostro es lo visible. ¿Ok? Lo visible, lo que salta a la vista. Digamos que el rostro del agua es la superficie, lo que salta a la vista. ¿Ya? El rostro de la tierra es lo que se ve. Cuando dice Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre el rostro Claro, de las aguas. sobre la cara de las aguas. Así dice. Es decir, lo visible, lo que estaba a la vista. Entonces vamos a ir haciendo aquí la conexión de los sinónimos
que el Shabbat del grande. El grande aquí en primer lugar sería ¿qué? El rostro, ¿cierto? Estamos allí. Shabbat del grande. ¿Quién es el grande? El rostro. ¿Ya? Porque es lo primero que dice aquí. Heme aquí enviando mi mensajero, él preparará el camino para mi rostro. Listo. Dice a continuación, y de repente, repentinamente vendrá a su palacio, ¿quién? Dice Hashem. El Señor. Dice el Señor. Sí, pero aquí dice Ha-Adon. Dice Hashem. Sí, Ha-Adon. Vamos a poner aquí el Señor. Ha-Adon. En hebreo. Ha-Adon. Y vendrá de repente, de manera inesperada, a su palacio el Señor, el cual es ustedes que procuran. Mevakshim. Dice, Ufitom yavo el heijalo Adon asher atem mevakshim. El Señor, el cual ustedes están procurando. Procurando. ¿Ok? Listo. Dice, el mensajero del pacto que ustedes se complacen, se están complaciendo, he aquí viene, dicho de Hashem Tzbaot, dicho de Dios, Hashem Tzbaot. Entonces, esta palabra mensajero del pacto, ¿ok? Es la misma palabra donde dice al principio, ven aquí enviando mi mensajero. ¿Ok? Es la misma palabra. ¿Por qué entonces lo describe del pacto? Por eso, es el mensajero del pacto. ¿Qué es el grande entonces? El rostro del Señor, el pacto. ¿Ok? Fíjense que es Mashiach el que dice, esta es el pacto innovado con mi sangre. ¿Sí o no? Así lo dice. Esta es la copa del pacto ¿con qué? Con mi sangre. No con la sangre de los toros y los animales que antes se sacrificaba. Cada vez que iba a ser un testamento se dejaban unos animales sacrificados y eso era el testimonio de que ahí había habido un juramento so pena de muerte. Entonces dice, y el mensajero del pacto, el que ustedes se complacen o se complacerán, he aquí viene o vendrá, dijo Hashem Tzbaot. Dice, ahora viene. Pero ¿quién viene el mensajero? Este mensajero sería Juan y Bautista. Claro, lo llaman el mensajero del pacto. Claro, vendrá el mensajero del pacto. Pero ahora retomamos de quién estamos hablando aquí, del grande, el rostro del Señor. ¿Ok? No nos perdamos de vista. El rostro del Señor, el pacto. Claro. ¿Ok? Ahora entonces viene a continuación, dice el 2. ¿Y quién sostiene el día de su venida y quién se para en pie cuando Él se manifieste? ¿De acuerdo? ¿De quién están hablando allí? ¿Y quién sostiene el día de su venida y quién está en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego que refina y como jabón de los lavadores. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al mensajero o al rostro del Señor? Al rostro del Señor. Se está refiriendo al rostro. Dice, y Él se sentará refinando y purificando, es decir, haciendo aptos. Miren lo que hablamos ayer en la carta a los Hebreos, que decía que ese que era la expresión misma de la sustancia de la deidad era el que había purificado con su sangre nuestros pecados. Y hablamos de la palabra que significa purificar, que es diferente Claro. a hacer una limpieza. Se está refiriendo es a la adaptación, la adecuación, más exactamente, adecuación a los niveles de santidad que Dios requiere. Dime. Digo que es bastante ambiguo o difícil a veces de entender, porque viene hablando de un mensajero. Claro. Ya, y pareciera que el que viene es el mensajero. Sí, pero mira lo que dice el verso 3 a continuación, el verso 1 a continuación. Y de repente vendrá a su palacio el Señor. ¿Ok?
Es el que están hablando. ¿De acuerdo? Junto con el mensajero del pacto en el cual ustedes se complacen. Santo del pacto. Habla de un mensajero y luego vendrá el Señor a su palacio. Claro. En el 3.1 cuando Ya. dice el ángel del pacto es el Malach Malachabrit. Habrit. Exacto. O sea, ese es el ángel del pacto. Claro, mensajero. El mensajero es Mashiach mismo. No, pero No, vamos no, a. ahí donde está la. Le voy a hacer la precisión. Escuchen. Viene hablando del mensajero que Dios va a enviar. Juan. ¿Ok? Juan. Para mi rostro. Listo, para mi rostro. Entonces dice: y de repente vendrá el Señor a su palacio, el cual ustedes están buscando, ¿no? Y entonces dice: junto con el mensajero del pacto, que ustedes se complacen, y aquí viene, dice el Señor. Junto con. Junto con. Sí, Dice junto con. aquí no dice. Bueno, junto con. Dice en hebreo Entonces dice: ¿y quién sostiene el día de su venida? ¿Y quién se para en pie cuando Él se manifiesta? Porque Él es como fuego que refina y como jabón de los lavadores. Acuérdense que Juan Bautista dijo: el que viene detrás de mí, lo que lo sumergirá en el Ruach HaKodesh y en fuego. ¿Ok? Bien. Entonces dice: y Él se sentará y refinará y adaptará, adecuará, ¿de acuerdo?, la plata, y purificará o adaptará a los hijos de Leví, y los refinará ellos como el oro y como la plata, y serán para Hashem acercadores de ofrenda, ojo, con justicia. Entiéndase, justificados, con justificación. Y la palabra que sale ahí es minjá, Sí. no es de sacrificios. O sea, ofrenda entendida como una minjá. Una minjá, una ofrenda que ya no es sacrificio como tal, ¿ok? Porque es la ofrenda de harina que se levaba. Entonces dice: y será agradable para Hashem la minjá de Yehudá y Jerusalén, como los días incontables, los días de Olam, y como los años de la antigüedad. Y yo me acercaré a ustedes para proceder correctamente y seré testigo que apresura. ¿De acuerdo? O sea, que acelera el proceso. El memaher. Dice: contra los que, los hechiceros, contra los adúlteros y contra los que juran falsedad, mentira, contra los que oprimen el salario del jornalero, la viuda, el huérfano, y que oprimen al extranjero y no me temieron, dicho de Hashem Tzvaot. ¿Ok? Y esta primera parte es importante. Estamos especificando quién es el grande, Shabbat Hagadol. Esto es importante porque si nos ponemos en perspectiva, recordar este Shabbat antes de Pesach ya era un anuncio. Era un anuncio sin duda alguna de que venía ¿quién? El grande. ¿Cierto? Pero si asociamos ahora este Shabbat con Pesach que viene el viernes, ¿de qué manera enfática está presentando la venida del grande? ¿A través de qué? El cordero. A través del cordero, a través del sacrificio. El corbán. Claro, esto es profundo porque poco a poco el Señor me ha ido permitiendo ir construyendo la respuesta para nuestros hermanos judíos, que siguen insistiendo en que si ya el Mesías vino, ¿por qué el mundo sigue igual? Que ese es el punto de quiebre. Claro, que es el punto de inflexión, como lo hablamos ayer con Miqueas. Ellos tienen la profecía invertida, esperan paz y luego Torah. Y es que el Señor ha dicho que primero viene la transformación de la conciencia para que hacerte un observante de corazón a conciencia, y luego vendrá la paz. O sea, la promesa de Joel y Jeremías. Claro, todo, pero empieza por la transformación interior. Y poco a poco hemos ido encontrando acá bases escriturales para mostrar que definitivamente la transformación tenía que empezar desde adentro del hombre, no desde el sistema mundial. ¿Me explico? Que ahora la pregunta que nos haríamos siempre, entonces Dios, ¿por qué no hace todo simultáneo? Pudiera, si Él decidiera, pudiera cambiar todo el mundo enseguida, ¿cierto? Pero ¿por qué no lo hace así?
Porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad nuestra. Su poder se manifiesta en la regeneración, no en la transformación, que es diferente. Dios es poderoso para cambiar el mundo en un soplo, ¿cierto? Puede enviar su poder y transforma todas las cosas y ya, se acabó. Pero es que su poder no se vería tan magnífico como lo está haciendo en el proceso de la regeneración. Tú sabes, por ejemplo, como tenemos el caso micro allí con Lázaro. Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto, ¿cierto? Él dijo, tranquila, que hoy verás la gloria de Dios. Eso es lo que hacemos muchas veces. Si hubieras estado, claro. si hubieses hecho. Señor, si hubiera esto, tranquila, ¿cuál es el problema? No, que se murió, está podrido, mejor, ¿cierto? Señor, eres cruel. ¿Cuál es cruel? Vamos a resucitarlo. Estaba esperando que se llenara más de gusanos, ¿ya? Que se explotara todo, que no hubiera forma de coserlo, ni de repararlo, ni echarle maquillaje, ni nada. Que no se piense que esto fue un teatro aquí montado, ¿ya? Porque vengo a demostrar la gloria de Dios aquí. Y vamos a revertir cada proteína que se corrompió. Vamos a revertir cada célula, cada tejido, cada unión, cada función vital. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es un universo microscópico. Y así como fue el poderoso para regenerar ese microcosmo, como le llamarían los antiguos griegos, al cuerpo humano, pero sin irnos más allá, como lo hicieron ellos, pero sí entendiendo que nuestro cuerpo es como un universo de las células, eso es un mundo inescrutable, microscópico, cómo está compuesta la célula, cómo funciona, cómo el anticuerpo se come a la bacteria, todo eso funciona ahí adentro. Y que Dios regenere todo ese sistema nos está diciendo que es poderoso para regenerar cualquier cosa. Entonces, fácil habría sido evitar que él muriera, ¿no? Sí, lo sana. Y muchos sanaban, muchos a veces curanderos, algunas cosas por allí. No habría quedado glorificado Dios de la misma manera como lo ha quedado hoy gracias al testimonio de la resurrección. ¿Sí o no? No habría quedado igual. Cualquiera sanaba, cualquiera podía evitar una muerte allí, con un placebo, hasta el efecto placebo ese que le llaman, ¿sí o no? Que funciona. ¿Ya? Que te dicen, oye, que esta jeringa sí sana eso, y te echan en agua y tú crees que funcionó y te pusiste bien, te pusieron fue agua, porque el cerebro tiene ahí un mecanismo que le llaman efecto placebo, que libera algo que él mismo sana el cuerpo. Pero Dios no podía permitirse esas dudas, esas ambigüedades, esas confusiones. Tenía que heder, tenía que apestar, para que no hubiese duda de que estaba muerto. Y fíjense ustedes que en este caso, cuando estamos hablando acá de que el Señor iba a refinar y a adoptar, a adecuar a los hijos de Leví. Los hijos de Leví aquí evidentemente está hablando de una manera simbólica, porque acuérdense que fue la tribu de Leví para el resto de Israel. Fue un ejemplo porque el propósito original era que todo el pueblo fuese un reino de sacerdotes. Entonces, cuando el Mesías vino o iba a venir, cualquiera que leía esto pues podía imaginarse que solamente eran los levitas que iba a adaptar, ¿cierto? Sí, porque ahí dice a los hijos de Leví. Pero ¿qué es Leví? Y si no entendemos esto simbólicamente, tendríamos las mismas confusiones de los fariseos en el siglo I, porque al final de esta haftará termina Dios diciendo: yo envío al profeta Elías. ¿Quién era Elías? ¿Será que lo esperan literal o venía alguien que significaba Elías? ¿Te das cuenta? El libro es simbólico aquí, bajo el simbolismo que hemos venido ya, que nos hemos estado acostumbrando. Cuando dice entonces que él adecuará a los hijos de Leví, ¿qué son los hijos de Leví? Son el reino de sacerdotes. No es literalmente o exclusivamente a ellos. O sea, que en ellos están representados todos los
Todos, Unidos. claro, por eso es que dice a continuación, y será agradable al Señor la ofrenda de Yehudá, Jerusalén. ¿Sí es? Es decir, del pueblo entero. ¿De acuerdo? Bien. Entonces dice aquí que el Señor se va a acercar acá y va a venir a hacer el debido proceso para todas las cosas. Y miren qué curioso que menciona a los hechiceros, a los adúlteros y a los que han jurado por la mentira. Cualquiera que se imagina al pueblo de judíos del siglo I pensará que era un pueblo intachable. Pero ya el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Y está claro que ellos echaban demonios, ¿por qué? Por Belzebú. Hacían pactos con las tinieblas también. No todos, obvio, porque las generalizaciones siempre las critican. Yo parto de que suponemos que no todos, pero lo voy a dejar claro. No todos, obvio, no. Pero la cúpula dirigente tenía asociaciones tenebrosas y echaba demonios, pero a través de rituales paganos. Y también eran adúlteros, ¿sí o no? Porque habían aprobado el divorcio por cualquier causa, cuando la Torá solo permitía que fuese por inmoralidad sexual. Así que eran adúlteros también. Y juraban por la mentira, porque ponían palabra de hombre como si fuese palabra de Dios. Pero eso dice paz, paz y no hay paz. No hay paz, porque no es palabra de Dios la que están aplicando. También dice que oprimían al jornal del jornalero, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y no temían de mí, dijo Hashem Tzbaot. Entonces, mira lo que viene a continuación, en el versículo 6. Porque yo, Hashem, no cambié, ustedes, hijos de Jacob, no se acabaron. Porque yo no cambié, ustedes no se acabaron. Si el Señor hubiese faltado a su palabra, a su promesa, a su pacto o testamento, los hijos de Jacob no existirían. Si Dios no hubiese antepuesto su amor por encima de cualquier cosa, no habría nadie. Por eso dice aquí, ¿quién se puede sostener delante de su venida? Nadie en sí mismo se puede sostener. Dios iba a usar de la manera más apropiada para que al Él venir pudiésemos resistir su venida. Así que ahí está implícita su disminución y haber renunciado a su grandeza. Pero Él sigue siendo Hagadol, el grande. ¿Ven? Entonces dice, por los días de vuestros padres ustedes se apartaron de mis Hukim, de las promesas, y no las vigilaron. Vuelvan a mí, ¿de acuerdo? Vuelvan a mí, que yo me volveré a ustedes. Aquí quiero puntualizar esto, ¿ah? No está diciendo entonces de que solo cuando el pueblo se vuelva es que Dios va a volver. Él está diciendo, vuelvan a mí, que yo me volveré a ustedes, de todas maneras. Pero está diciendo, vuelvan. ¿De acuerdo? Vuelvan a mí, que yo me voy a volver a ustedes. Eso lo vimos la vez pasada, que eso dice que eso no es condicional. Si ustedes se vuelven, yo me vuelvo. No. Nada, así no es. Porque entonces Dios nunca volvería. Mira lo que está diciendo ahí. Porque yo no he cambiado, es que ustedes no han sido destruidos. Pero está diciendo que ellos no van a volver. Claro, está diciendo ustedes no van a volver. Pero no puede depender de... Por eso yo lo he explicado muchas veces. Cuando Dios dice vuelvan, arrepiéntanse, que lo otro, lo uno y lo otro, Él lo hace, es como un ejercicio pedagógico para dejarnos claros a nosotros que nosotros no podemos. ¿Ya? Es como yo le he dicho, yo tomar un objeto y poner a un niño, oye, alcánzalo. Yo sé que no lo va a alcanzar, pero se lo digo. ¿Por qué se lo digo? ¿Para qué se lo digo? Si yo sé que no lo va a alcanzar. Es para que él tenga conciencia que no puede. Primero, para conciencia que no puede, ¿cierto? Como cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No iba a saber Dios dónde estaba. ¿Ya? ¿Dónde estás? Se lo pregunté para que él se diera cuenta. Uy, sí, estoy afuera. ¿En qué momento? ¿Cierto? Pero ya Dios sabía que estaba afuera. Se lo preguntó, ¿dónde estás?
¿Ya? Entonces, hey, regresa. No va a poder. Regresa. Y tú como que, no sé, algo me impide que no puedo regresar. Estoy escuchando el regresa, pero yo voy como un bólido allá para el abismo. ¿Cierto? ¿Qué debería terminar diciendo una persona si fuese muy inteligente? Terminaría diciendo lo que el Espíritu Santo le reveló al rey David. ¿Qué es lo que dice el último verso del Salmo 119? Léalo. Eso debería decir una persona realmente inteligente. Pero David lo escribió no porque él fuera inteligente, es que Dios se lo mostró. Salmo 119, el verso 176. Está en el Salmo 23. Yo anduve dentro de como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me olvidó tus mandamientos. Claro. Dice, yo estoy, es que lo dice en pasado. Tahiti que se obed. Estoy perdido como una oveja que va a morir. ¿Ok? Así lo dice. Tahiti que se obed. Me desvié, erré del camino, me perdí. Estoy como una oveja que se ha desviado y va a desaparecer. Pero aquí dice como un pasado y entonces nos enseña que es estoy. Claro, Tahiti, es que cuando dice Tahiti es me aparté y estoy pereciendo. Y sigo perdido. Tahiti que se obed. Bakesh abdeja, dice busca a tu siervo porque tus mandamientos no los olvido, pero no sé regresar. No sé, busca a tu siervo, dice búscame. Estoy aquí como a tientas, pero no sé cuál es el camino. Eso debería decir una persona que cuando tú le prediques y le muestres, mira, por ejemplo, que la promiscuidad es mala, que esto es malo, y tú dices, oye, es verdad, reconozco que estoy mal, pero no sé, bueno, Señor, ayúdame. Pero nada. No, eso está abolido, eso es anticuado. Quémalo, ¿cierto? Eso es lo mismo decir, agarra esto, que sé que no va a poder. Pero al mismo tiempo que yo le digo regresa y no regresa, estoy dejándolo convicto. Estoy dando testimonio de que efectivamente no puede. Ejemplo que ayer le respondía a un hermano que había hecho una pregunta muy interesante y aprendí cosas de allí. Cuando Jesús dijo que vendría el Ruach HaKodesh, dice que dejaría convicto al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y la razón, ¿sabes cuándo dice de pecado? Ayer la mencioné. Que no exhiben fidelidad hacia mí. Si tú quieres saber por qué el mundo es pecador y por qué merece la muerte, es porque es infiel a Dios. Dice, de pecado por cuanto ustedes no exhiben, no muestran fidelidad hacia mí. Nada. Como él se lo dijo a la multitud, ustedes no me han seguido porque han creído en mí, sino porque comieron y se saciaron. Es la hipocresía, sean francos, ¿cierto? ¿Ya? Así de y una multitud. Eso sería antiministerial hoy, ¿sí o no? Ay, hermano, que va a hacer los tropezar, que se van a ir. Ya no están idos. ¿Creen que están aquí porque se están idos hace rato? Que se van a ir, ¿no? Que se van a ir, no, ya en sus corazones están lejos. Lo que está aquí es la apariencia nada más. Tú estás viendo un holograma. Tú estás viendo un holograma ahí. En el corazón de ellos, ahí lo dice, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos. Así pasa. Entonces eso sería antiministerial. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces regresa, sí, pues que no va a regresar. ¿Por qué se lo dice? Para que quede claro que no puede. Y que si regresa es porque yo se lo concedo. Claro, por eso dice que enviaría el Ruach HaKodesh. Claro, para eso enviaría el Consolador, el que hace regresar, el menajé. Sería exacto, deberíamos llamarlo el que hace regresar. El que hace regresar, claro. El menajé, como lo vimos el sábado pasado. Claro, porque él es el que hace regresar. Un nombre de verdad, un nombre nuevo de claro. Pero ya que estamos hablando de eso, y para todos los que ven el video, pecado porque queda adoptivo y no exhibe felicidad. Justicia porque no han creído en él. No, pecado porque no exhibe fidelidad hacia él. Claro.
Justicia porque yo me voy y no me verán de nuevo. Y juicio. Y juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Claro. Justicia porque yo me voy y no me... Claro, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que tuve que venir yo aquí a morir porque ninguno tenía mérito. ¿Ya? Eso es justicia. Justicia porque me voy y no me veréis más como sacrificio. Ya. Rico, no me veréis más como sacrificio. O sea, es decir, que ya, ¿Sí? consumado. Claro, tuve que venir yo aquí a morir porque ninguno tenía mérito. Y aquí. consumar un solo sacrificio. Un solo sacrificio, no me va a venir más otra vez aquí viniendo a morir, olvídate. Eso es lo que vimos en una clase de los méritos de Mashiach. Claro. Que estaba un salmo y era... Solamente él podía venir, y ayer lo vimos en la carta a los hebreos, por cuanto toda la creación emanó de él, de su corporeidad, solamente él podía llegar a toda la creación y redimirla y comprarla. Ningún otro. ¿Ya? Porque toda la tierra está llena de su gloria. Desde Números viene diciendo toda la tierra está llena de su Siempre, gloria. siempre. Y será uno por siempre. Entonces dice, vuelvan a mí, que yo me voy a volver a ustedes, dice. Dijo Hashem Tzbaot. Y mira que la pregunta que viene a continuación. Y dijeron, ¿y en qué nos vamos a volver? Sí, Se creían buenos. claro. Es que no va a poder. Ay, ¿en qué nos vamos a volver? ¿Viste? O sea que ellos se creían que no había de que volverse nada. Ya lo ha cumplido todo. Sí, sí, exacto. No, pero ¿en qué nos vamos a volver? Entonces le responde aquí el profeta retóricamente, ¿no? ¿Acaso suplantará un Adán a Elohim? ¿Ya? Dime. Se no dice robará. No. Yo No, le sí. compro esta- Dice que robará. No, esto es en versos 8. Por eso, robará el hombre a Dios. No es robar. Es el que aplica para pedir los diezmos. Ahí aparece el verbo akab, kabá, perdón. Kabá, que tiene su inversión en akab. Sí. Pero eso no es robar. ¿Acaso suplantará, ¿de acuerdo? ¿Acaso suplantará un hombre a Dios? Aquí va, aparece. Halikba. Sí, es lo mismo aquí. Kabá, Del akab. verbo cabá. Sí, kabá y akab. Es la. ¿Ya? ¿Y cabá qué es? Eso, lo que pasa es que hay una inversión de letras por una corrupción del escriba y no es kabá sino akab. ¿Ok? No Ya. es kabá sino akab. Cabá es Kabá es fijar. fijar. Y lo Sí, otro tendría huella. mucho menos sentido. Están invertidas. Sí, sí, están invertidas las letras. Porque allí, si yo dejase la palabra que está allí, kabá, menos robar significa. Kabá significa fijar. ¿Acaso fijará un hombre a Dios? Bueno, habría que explorar qué quiere decir eso, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá, Pero akaf significa suplantar. esa es la misma acá de Jacob que vimos. Sí, que la era misma La raíz. misma, o sea que De ocupar el lugar, de ponerse de en el Jacob sitio. que habla ahí viene Jacob. de la huella que va a ser implantada en nosotros. Correcto. O sea, es correcto. lo mismo. O Es la sea, lo que misma está raíz. rememorando es Jacob recibe la huella. Claro. Y aquí esa huella no puede el hombre. Claro, entonces dice, el hombre le va a poner huella a Dios. Claro, Supongamos, claro. le va a marcar el hombre el paso a Dios, pues. O sea que enlaza con lo de Jacob, porque Claro. en Jacob sí tienes el acá, La imprenta. la de Dios. imprenta de Entonces va el hombre a ponerle la imprenta a Dios, no puede. Entonces, ¿cómo queda eso? Hay que Ahí lo vamos a bien. explicar. Ya vamos a explicar. Miren el contexto. Acuérdense que aquí está hablando. Ya, presten mucha atención. Aquí tenemos que partir del hecho de que Dios le está diciendo al hombre vuélvanse y él dice, pero es que no vamos a volver. ¿De acuerdo? Estamos bien. Pero ¿qué ha dicho? Ojo, ¿qué ha dicho el verso 5 al final? ¿Qué ha dicho? Retrocedan al 5. Al 5. No teniendo temor de mí, dice la No, pero donde dice. y que retienen el salario del jornalero, Ajá. de la viuda, del huérfano y los que hacen agravio al extranjero. Ok, hasta ahí. Recordemos, y yo lo expliqué en su momento aquí cuando vimos lo de los diezmos, que la función de los diezmos era social. Ajá. Y Dios estaba proveyendo el diezmo como un cerco social para proteger a la viuda, el huérfano y el extranjero.
¿Ya? Listo, eso está allí. Entonces viene a continuación y le dice, ¿acaso le va a fijar el hombre el paso a Dios? ¿Lo va a suplantar? ¿Ah? ¿Le va a fijar Dios, el hombre a Dios, lo que tiene que hacer? ¿Lo va a suplantar? Lo que está preguntando. ¿Ok? Dime. Se lo va a suplantar como en el rol de Dios. Claro, en el rol. O en disponer el no. Dios dijo eso, pero yo digo acá otra cosa. Eso es lo que está preguntando. ¿Suplantará, podrá suplantar el hombre a Dios? Ahí no dice robar. ¿Ok? Entonces dice... ¿Cuál es el verbo robar? Ganar. En hebreo es ganar. Ganar. Claro. Ani ganati. Ganarti, ganar con él. Ladrón se dice ganar. Entonces dice, y dijeron, ¿en qué te hemos suplantado? Dice, porque ustedes me están suplantando. Y ustedes han dicho, ¿en qué te hemos suplantado? ¿En qué hemos puesto decisiones como si nosotros fuéramos tú? ¿Sí me hago entender? Es que aquí el problema es tomar o dictar mandamientos de hombre como si fueran de Dios. ¿Me hago entender? ¿Ok? Ahí está. Eso es equivalente a persona. Por ahí, más o menos. Entonces dice, oye, ¿sabes en qué me estás suplantando a mí? Me estás fijando otras cosas como si las dijera yo. Me estás suplantando, me estás marcando a mí unas pautas que yo no he dicho. Con el diezmo y la trumá. Acuérdense que aquí explicamos que la trumá era lo que se había dispuesto para la manutención del templo. ¿Se acuerdan? Y que el diezmo era para ¿quiénes? Para la viuda, el huérfano, necesitado y el extranjero. Y que había un ahorro en el templo. Y había una cajita de ahorro ahí donde la gente ponía la trumá. Eso lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, si eso que Dios había dispuesto de esa manera tenía como objetivo mantener, y lo vimos la semana pasada, antes pasada, con el templo, ¿se acuerdan? Cuando vimos el templo, habíamos dicho que el templo era el ícono de la presencia de Dios. Amén. Habíamos dicho que el templo era el ícono de la auténtica libertad. ¿Sí lo tenemos claro? ¿Se acuerdan? Yo lo dije. Sí. Que por eso la insistencia de construir el templo y la presencia del templo, porque es que sin el templo no había libertad como tal. ¿Qué está pasando aquí? Dios está diciendo, con exclusión, ustedes están excluidos. Y a mí me han suplantado toda la nación, dice ahí. ¿Ok? O sea, no, pero cuando dice que ellos preguntaban ¿qué te hemos suplantado? Él Ajá. responde. El diezmo y ofrenda. Diezmo y trumá. Y Trumá. Ok. ¿En qué sentido está? Ajá. Ya lo vamos a ver. Sí. Está poniendo las condiciones de en qué se ha suplantado. Si no la captaron, la voy a repetir. El diezmo y la trumá juntos, en un conjunto, estaban destinados a la presencia de Dios en medio de Israel. Es decir, que si tú quitabas la trumá y quitabas los diezmos de su función, el templo no tenía sentido, se acababa. El templo se acababa. Porque de esos diezmos que llevaba la gente, vivía el levita, acuérdense, vivía el levita, la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero. Acuérdense que en la época de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo no daba los diezmos ni nada, los levitas estaban pasando tanta hambre que les tocó irse a trabajar. Les tocó irse a trabajar. Y cuando Esdras el escriba vino y Nehemías, oye, ¿dónde están los levitas? No, que se fueron porque estaban pasando hambre. ¿Cómo? Y esta gente cree que puede estar bien sin templo, sin quien ministre. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces ahora, si tú traes esa idea aquí y la pones y se han llevado el diezmo para otro lado y las terumots para otro lado, ¿qué va a quedar del templo ahí? Nada. Por eso están diciendo, me podrán suplantar. ¿Será que me pueden suplantar a mí? Díganme. Aquí dice toda la nación, o sea, ¿quién es toda la nación aquí? Porque supuestamente aquí son los maestros, los sacerdotes,
No. A lo que está Ahí dice en Hebreos a Goy culó. Todo el Goy. Lo trata de Goy. Todo este Goy me ha suplantado. por eso, Ya saben por qué lo ha suplantado, ¿no? lo que decía una palabra que él no había dicho. Obvio, pero es que en conjunto toda la nación, sea que dejase de llevar el diezmo, o sea que los líderes lo destinaran para otra cosa, el hecho concreto aquí implícito es que el templo no estaba funcionando. No había nadie que se salvara ahí. Claro, no había nadie. Por eso dice de alguna manera u otra. Uno, porque los que sí lo llevaban, los que lo recibían se lo robaban. Se lo llevaban para otro lado o no lo destinaban a lo que debían destinarlo. Y otros de pronto por la desconfianza tampoco daban. Y eso está pasando hoy también. Una pregunta. Digan. Históricamente estamos en que ya regresaron de la Babilonia. Históricamente en que no se ha reconstruido el templo en este momento. No se sabe. Porque el asunto es entender, si ya regresaron de la Babilonia y Esdras viene y le dice, oiga, por favor, Ageo y Nehemías viene diciendo, hay que reconstruir el templo, hay que ubicarnos en contexto histórico para decir qué ha pasado con el diezmo. ¿Acaso pretenden suplantarlo, Claro. no trayéndolo para los levitas que son los que hacen el sacrificio? Claro, pero no se sabe, eso yo lo mencioné al principio, que el libro no se puede ubicar tan fácil históricamente. Ese es el asunto. Pero de todas maneras, tiene esa bondad de que aplica para cualquier época. Aplica bien sea para el siglo I o aplica para antes en cualquier momento X. ¿Me explico? O sea, ahí es como de segundo nivel la ubicación histórica. Pero, insisto, ¿en qué se está suplantando a Dios? Se está suplantando en el hecho de que se está dejando sin funcionamiento el templo. Por la Ya. ausencia de... Por la ausencia de lo que tienen que dar. De la ausencia de él. De él, por la ausencia de los diezmos, de las ofrendas para el sostenimiento de eso, de ese correcto. sistema. Por eso esto no se puede trasladar a hoy, Sí, la función es distinta a Claro. lo que él había a determinado. lo que él había terminado en ese entonces. Claro, Porque ya es que explico, entonces- la presencia de Dios hoy no es el templo, Claro. No el templo. Ahí no es el corazón. es Es el decir, Ruach HaKodesh en nosotros. Lo que pasa es que el templo representa la presencia de Dios. Claro, Ya, claro. suplantar en ese momento, él dice, me están suplantando a mí. Claro, O sea, ¿qué es lo que están suplantando? Lo que yo mandé a que funcionara, que esté en funcionamiento continuo. correcto. Ustedes le están dando otra directriz Eso. o otra función distinta a la que yo he Otra mandado. destinación. Entonces, no es robar, sino suplantar. Aquí la idea más bien es suplantar el sistema que yo puse. Es correcto. ¿Ya Claro. ves tú? Y Y eso suplantar. está afectando de la manera que lo estén haciendo. Claro. La manera que están haciendo está afectando al levita al cual yo puse ahí. Claro, como Ya ves. rostro mío. O a la viuda, al huérfano, Claro. o etcétera. Claro Porque que sí. Dios había destinado que comiera. De su De ese profesión. fondo, Claro de que ese sí, fondo. claro que sí. Y repito, el templo era una forma del rostro de Dios. El templo era una forma del rostro de Dios. Sí, porque es que hoy eso pasa, ¿sabes por qué? Eso pasa hoy, porque es que hoy estamos pensando en mega iglesias. Sí, Entonces, correcto. el sistema que Dios estableció se está suplantando por otro. Es correcto. Entonces, tenemos una visión más de mega iglesia, proyectos, Sí, sí. más que todo estructurales Sí, sí. y no espirituales Eso. y sociales Correcto. en medio del pueblo. Correcto, es que Ya. mire, vale la pena debido a que el tema del diezmo ha sido siempre aquí, utilizan el pobre Malaquías y lo sacan de contexto. Pero nada más para presionar. Claro, nada más para presionar, maldito soy con maldición, pero es que ahí no, eso no lo puedes decir hoy, es que es distinto, ¿de acuerdo? Hoy es diferente. Vamos a desgranar todavía más por qué es diferente. Insisto, en esta época el templo era la presencia misma de Dios. No dar los diezmos en esta época era dejar que el templo se acabara y la presencia de Dios se fuera. De tal manera que Dios lo dice entonces con ironía, entonces ustedes me están suplantando. Porque si yo habito en el templo y dejan que Ellos el me templo, necesitan a mí. entonces no me necesitan. ¿Me explico? Se habrán buscado otro porque yo Claro, no porque estoy no ahí. te vas a ofrecer sacrificio. Claro, el sentido... ¿Quién va a ser con quién va a ser
el sacerdote. el mediador allí, Claro, el representante. Hermano, el sentido de lo que usted nos enseña cambia, porque si yo reemplazo el sistema religioso de ese momento, Claro. por lo que hoy se enseña que yo soy maldito por diezmo, no, tiene nada que ver. es totalmente distinto. Y por Total. eso te preguntaba el contexto histórico. Claro. Claro, él como quería reemplazar al levita, no había sistema religioso para la presencia de Mashiach ahí. Correcto. Claro, que era a través del Claro. levita. Era a través Hoy de en día Cristo. dice, como tú no diezmas te va mal. No, Sí, no tiene nada que ver. Excelente, no tiene Son nada que cosas ver. totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque entonces hoy la presencia de Dios ha sido puesta en nosotros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esa presencia no la va a suplantar nadie. Y no tiene nada que ver directamente con los diezmos. No Amén. tiene nada que ver. Directamente no tiene nada que ver. Texto mal interpretado para Total. manipular la pedidera Total. de dinero. Entonces lanzar amenazas allí que si no diezma entonces va a estar maldito, que no tiene nada que ver. Aquí la maldición en últimas va a estar en el delito de la suplantación de la presencia de Dios. Amén. Ejemplo, Quedar por fuera. claro, quedar por fuera. Ejemplo, tú puedes ser un gran diezmador y estar consultando a las cartas, consultando la astrología, consultando otras cosas, la nueva era, no sé qué. Eso es suplantar la presencia de Dios. Y estás diezmando. ¿Sí me va a entender? Lo estoy poniendo a la inversa. ¿Ya? Tú puedes ser un excelente diezmador, pero resulta que tu consulta no es la Torá, ni los hermanos de la comunidad donde Dios ha puesto su presencia en cualquiera de nosotros, para un consejo, una guía, sino que te vas con el incrédulo a aconsejarte con él a ver qué vas a hacer, o qué negocio por allí. Eso es suplantar la presencia de Dios. Suplantarla. Y estás diezmando. ¿Da Crees que cuenta? por 10 más Dios te va a aprobar. Claro, entonces crees que por 10 más vas a hacer cualquier torcido y Dios te va a apoyar porque estás diezmando. Eso está equivocado. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces aquí, y por eso está diciendo, oye, ustedes me han suplantado a mí. Me han suplantado a mí. El delito es contra Dios, no contra los diezmos. ¿Ok? El delito es contra la suplantación de Dios, de su presencia. Tú no puedes estar reemplazando a Dios. Es cambiar el culto. Claro. Cambiar el culto. Insisto, la presencia de Dios indica su palabra y su ministerio y su servicio. ¿Qué tal? Por ejemplo, no, es que yo voy a cambiar esto, voy a seguir dando los diezmos a Dios, pero me voy a ir a un lugar de ídolos. Tú puedes dar el diezmo a una iglesia católica, supongamos, pero no estás sustituyendo la presencia de Dios allí. Sí. Claro, total, porque eso es otro culto distinto. Dime. Ok, está claro. Entonces no se trata, no es en virtud del diezmo. El diezmo aquí no es el centro o el objetivo del delito. Que sí, que si alguien no diezma comete un pecado, si eso es aparte, eso es lo de menos. Pero aquí lo demás que genera lo que dice a continuación es la suplantación de la presencia de Dios. Por eso es que dice a continuación, excluidos están, ¿de acuerdo? Con exclusión ustedes han quedado excluidos. Porque ahí no dice maldición. No dice robado ni nada. No dice maldición. Hemos dicho muchas veces aquí que en hebreo tenemos dos palabras que han sido mal traducidas como maldición. Y en este caso la que sale ahí es me'erá. Ya parece mera. Me'erá, que es la exclusión. Y la kelalá, que es la disminución de la otra. ¿Ya? La kelalá. La mera es la exclusión. Sí. La me'erá, esta misma palabra me'erá es la que de donde dice Arur kol asher lo yakim et kol divrei Torah hazot lasotá. Está excluido el que no integre todas las palabras de esta Torah al hacerlas. ¿Ok? Cuando tú omites algo de lo que Dios había hablado, te estás autoexcluyendo tú. Por eso es que es tan grave y Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Que dice, excluido está el que agregue o el que quite a las palabras de esta profecía. Claro, porque eso sería como suplantar también. Está suplantando. De igual manera. Está suplantando a Dios lo suplanta, quitándole un ladrillo del edificio o poniendo otro en lugar de ese edificio.
Eso es lo que ha pasado, que queremos edificar cultos distintos. Es correcto. Así es. Sin darnos cuenta, lo estamos suplantando. Ya estamos suplantando. Entonces aquí el delito central, insisto, es la suplantación. Tú puedes decir, bueno, pero Dios dijo esto, pero vamos a quitarlo y vamos a poner en su lugar esto ahora. Está suplantando. Claro, es cambiar la justicia de Dios. Cambiar la justicia de Dios. Eso es lo que le pasaba. Y establecer la tuya propia, la que a ti te da la gana. La propia. Dígame. Hermano, en esta época, si el propiciatorio era el centro, que se derramaba la presencia de Ujú. Hashem. Entonces yo pregunto, en esta época había derramamiento de la presencia, en esta época específica, concreta, el propiciatorio era donde se manifestaba el Señor. Claro. Por eso te digo, pero si no había ni levitas, ni sacerdotes, ni nada, ¿quién Entonces significa oficial? que lo más importante es que la presencia de Dios no se manifestaba. Claro, correcto, es el delito de la suplantación. Esa es la esencia. Claro, y por eso es que dice con exclusión ustedes están excluidos. O sea, ustedes mismos se han excluido. No crean que me han suplantado a mí o que se han salido con la suya descuidando mi presencia aquí entre ustedes y ustedes como que siguen bien a la suya, a su manera. No, ustedes lo que están es excluidos. ¿Me explico? Con exclusión están excluidos y dice, y a mí me han suplantado toda la nación. Toda la nación ha suplantado mi presencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Y cuando el término habla de robado, entonces. No, es que no es, en todos los casos que traducen robado, no es robado. Es suplantación. Suplantación. Por eso, el Masoreta ahí puso la palabra que no era y históricamente. No, pero es que en ninguno de los dos sentidos Por eso, significa ya robado. estamos viendo en la literatura, en la etimología de la palabra. Ajá. El que traduce colocó mal ahí. No, yo no sé, se me ocurrió Se le ocurrió traducirlo. Por poner eso, robar. estamos simplemente estamos diciendo que cómo trastorna el sentido literal de la. Es correcto, lo hizo ahí. Hermano, Ah, ¿cómo es, perdón? el 9. Con exclusión ustedes están excluidos y a mí me suplantan todos los de la nación. Todos los de la nación me suplantan. Dice, traigan el diezmo a la casa del tesoro y haya presa en mi casa. Pruébenme ahora con esto, dijo Hashem Tzbaot, si no abriré para ustedes las ventanas de los cielos y voy a vaciar para ustedes bendición hasta que sobreabunde, hasta la abundancia. ¿De acuerdo? Eso está diciendo allí. Entonces, lo que pasa es que esto pareciera que entonces es específicamente el diezmo. Ah, pero ahora vamos a ver, es que insisto aquí, porque aquí tiene que ver con su presencia. ¿Ok? Es con su presencia, eso es lo que no tenemos que perder de vista. ¿Ok? Bien. Entonces dice, ¿qué dice a continuación el 11? Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Hashem de los ejércitos. ¿Y qué dice el 12? Y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Hashem de los ejércitos. Ok, concédame un segundo que ya regreso y ya vengo acá con ustedes.
parte de los creyentes occidental. Parece que fueron los que comenzaron a torcer esa idea. Porque yo no creo que esta era la idea que daba para entender el pueblo de Israel. No, por eso. Si había robo, lo que pasa es que con el robo, no tanto como el robo, como el hecho mismo de aborrecer el sistema religioso que estaba imperando ahí, que era el sacrificio en el templo. Si no había levita, no había templo, no había servicio. Sí, porque ahora la idea es más clara, o sea, con la explicación todo se aclara más. Lo que realmente está atacando es como si estuvieran quitando a Dios y estuvieran poniendo otro. Sí, que eso es lo que Dios estaba diciéndoles a ellos. Oye, o sea, que si no hay templo, entonces aquí no lo Como dice él, es que tú lo pueden hacer, seguirlo haciendo. El problema es que no lo están haciendo de la manera que, porque tú sabes que todo sacrificio, toda ofrenda, toda manera de acercarse a Dios está determinada por la Torah. preciso. Claro, eso era preciso. Exactamente. Eso no había otro. Bueno, muy bien. Exactamente. Gracias. Entonces dice aquí que Dios iba a reprender al que estaba consumiéndolos. Al que los estaba consumiendo, dice ahí. Y no los destruirá más el fruto de la tierra, y no los dejará sin hijos, o sea, sin fruto, a la vida en el campo, dijo Hashem Tzbaot. Y que dice, Vishru etchem kol hagoyim, los llamarán felices a ustedes, todos los gentiles, porque ustedes serán tierra de deleite, dijo Hashem Tzbaot. Entonces ahora ya en la etapa final va a retomar con la idea con la que empezó. ¿De qué empezó hablando? Del rostro del grande, del Señor, del pacto. ¿Ok? Ha dejado claro entonces que el pueblo, al dejar en este momento específico de sostener la presencia de Dios allí o de pretender cambiarla, más bien, como hemos insistido, entonces estaban quedándose por fuera de la presencia de Hashem, por fuera de Hashem, por fuera del pacto. ¿Ok? En eso es que consiste la exclusión. Con exclusión ustedes han quedado excluidos. Pero no porque el delito en sí esté constituido aquí en el diezmo o en la ausencia de diezmo sea la que genere directamente una maldición, sino porque está implícito allí, detrás, el hecho de suplantar la presencia de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro, no? Entonces ahora dice el verso 13, que dice, Hasguadai ditraigen, dice, se hicieron fuertes contra mí vuestras palabras. Así lo dice, ¿eh? Hicieron duras, inflexibles vuestras palabras, dijo Hashem. Y ustedes dijeron, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti que tú dices que es duro? Ustedes dijeron, mira aquí lo viene a continuación, ¿ah? Mira el verso 14, tiene toda la coherencia con lo que acabamos de decir ahora. Así, por demás de servir a Dios, y que aproveche que guardemos su Torah. ¿Sí viste? Ojo, está clarísimo. El 14 dice, oye, ustedes dijeron, Shav, en vano se sirve a Dios. Claro, así dice, inclusive así dice la gente de que ¿para qué diezmo si a la final nunca recibo nada? Claro, ¿Ya entiendes? claro. Así dice ya. Claro. ¿Para qué voy a la iglesia si no recibo nada? Tan como dice, además, como dice aquel trágico vallenato, ¿cierto? Tanto le pido y siempre me mandas males. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces aquí dice, ustedes han dicho, en vano se le sirve a Dios, y qué provecho hay que guardemos su mishmeret. No dice Torah. Su mishmeret. Ya sabemos lo que es la mishmeret. ¿Sí o no? ¿Qué provecho tiene el cerco? ¿Qué provecho tiene que vigilemos su cerco? Está diciendo, ¿qué provecho tiene que andemos pendientes del cerco que ha dicho? Sí, los límites que no ha puesto. Claro, ¿qué provecho tiene eso? Dice, porque, que dice en el verso, hemos andado, Kadoranit, delante de Hashem Tzbaot. Hemos andado como pálidos. O sea, que no era solamente el diezmo, las primicias y lo demás, era prácticamente los dejar. ya lo había dicho al comienzo, Juquín,
Claro, Y Mishpatim. que andemos afligidos, dice. No, Kadoraní significa que andamos con la cabeza, la cara avergonzada, pálida, dice literalmente. O sea, no tiene sentido que, dice, que aproveche que guardemos la ley, o sea, la Torah, y que andemos afligidos, o sea, No, así no dice. No, dice, ustedes han dicho, es cosa vana servir a Dios. Oh, ustedes han dicho, es cosa vana servir a Dios. Cuando dice vano en hebreo, shav, significa que no tiene sentido. Claro, tiene sentido. No tiene sentido servir a Dios, están diciendo ellos aquí. ¿Y qué provecho tiene que guardemos su cerco, su mishmeret? Ahí no dice Torah, ahí dice mishmeret, que es todos los parámetros de lo que Dios ha puesto como cerco. Dice, porque hemos andado, ¿de acuerdo? ¿Qué provecho tiene que hayamos andado con el rostro pálido, avergonzado delante de Dios? O sea, está recibiendo una referencia al ayuno, por ejemplo. ¿Ya? Al ayuno. Posible. Entonces dice, ahora nosotros, mira lo que dice aquí, que dice a continuación el 15. Más bien llamamos felices a los arrogantes, aún haciendo el mal prosperan y aún tentando a Dios escapan libres. Fíjate tú, sí. Ya ves dónde está la estructura del discurso. el Salmo 73 se lo dice. Como el Salmo 73. Oye, tuve envidia de los malos porque a ellos les va bien, no se enferman como nosotros, etc. Entonces, ¿qué sentido tiene servir a Dios? Que andemos vigilando su cerco ni nada, si al otro que no hace eso le va bien. Entonces, ¿yo para qué me guardo? Fíjate tú. ¿Para qué estoy en Mishmed? Complejo, ¿ah? El diablo es malo. Fuerte, claro. Sí. Entonces esto te está enseñando de que tú, de veras, si sirves a Dios, nunca te vas a sentir un reprimido. Claro, Sí, porque este es el discurso del típico reprimido. claro. ¿Sí ves? Pero yo me voy guardando de todo. Mira que este discurso es el mismo del hijo pródigo. Este es el mismo discurso ya del desierto. Exacto, ¿verdad? Oye, pero en Egipto teníamos tal. Que tú estás aquí aguantando es de mala gana. Pero tú no entiendes No cuál es sabes la... para dónde vas, para dónde te quiero llevar. Es correcto. Prefieres Espera que yo- sacrificar. que te muestre Claro, deja que te muestre, calma. y llegues. Pasa un poco de hambre, pasa un poco de trabajo, ¿verdad? Porque a la postre es para hacerte bien, dice ahí. ¿Sí o no? Pero tú prefieres los deleites temporales de Egipto, chiquiticos, temporales allí, en comparación con lo que viene. Con lo que yo te tengo. Claro, en eso consiste la suplantación, Exacto. ¿ya? En eso consiste la suplantación. Si Dios te pone un cerco en el que te tienes que guardar y alejar de ciertas cosas y todo, y tú lo vas a cambiar por irte a gozar del mundo, eso es suplantar a Dios. Lo estás reemplazando, ¿sí o no? Estás poniendo otra cosa en el lugar que le corresponde. Por eso me gusta el Salmo 137 que el rey David dice, si yo te olvidare, oh Jerusalén, hablando de la celestial, ¿no? Se olvide mi diestra de tocar, se pegue mi lengua a mi paladar si yo no te recordare, si yo no pusiera Jerusalén por cabeza de mi mayor alegría. Esa es la canción del judaísmo de las que más hace como énfasis. Claro. Pero no es Jerusalén de la celestial. Claro, ellos la ven terrenal, La terrenal. pero el rey David escribió sobre la celestial, porque estaban, o el que lo haya escrito, ¿no? Porque ese es junto a los ríos de Babilonia, ya él había pasado por ahí, ya el rey David había muerto. Entonces dice a continuación el 16, entonces más bien hablarán los temerosos de Hashem, cada uno a su compañero, y Hashem escuchará, atenderá y escuchará, y será escrito un libro de memoria delante de él para los temerosos de Hashem y para los que piensan en su nombre. Fíjate tú, el contraste, ¿ya? Lo contrario. Es el contraste que está mostrando. Va a haber un Sefer Zikaron, libro de memoria. Entonces, ¿qué dice a continuación? Y serán para mí, Hashem, dijo Hashem Tzbaot, para el día que yo hago, ¿qué cosa? La propiedad personal. No. El verso 17, leanlo. No, y será para mí especial tesoro, traduce. Ahí traduce especial tesoro. Sí. Ya saben la palabra que sale ahí, ¿no? No. Segulá. La misma segulá de todos los pueblos que dijo Éxodo 19.
Y ustedes serán para mí una segulá de todos los pueblos, un pueblo prototipo, preparado y alistado para servir a Dios. ¿Sí ves? Voy a leer de nuevo el verso 17. Y serán para mí, dijo Hashem Tzbaot, para el día que yo estoy haciendo la segulá. Para el día que yo estoy haciendo la segulá, ojo, es decir, que la segulá está en un proceso de construcción y esa segulá va a estar lista para el día. Por eso es que he dicho que es pueblo prototipo, porque está siendo alistada para el día. Fácilmente, para que se entienda, esta segulá de la que estoy hablando aquí es la novia. Dice que el Mesías se dio a sí mismo por su esposa para presentársela a sí mismo, una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. ¿Sí o no? Bueno, esa novia está siendo preparada ¿para qué? Para las bodas. Una pregunta. Dígame. Como en lo que estamos aprendiendo, entonces eso es para la segunda venida. Claro. Pero para el texto de que está aquí, la literalidad concreta del español pareciera que fuera para la venida de Mashiach en la primera. Sí, pero dice para el día en que yo estoy haciendo la segulá. ¿De acuerdo? Y mira lo que dice a continuación. El día en que yo actúe, entonces dice, ¿cuándo actúo? Como ya Mashiach vino, Claro. cualquiera creería que Malaquías está hablando de la primera venida. Claro. Pero no es así. Estamos Hablando de hablando la postrera. de la gloria de la. Esta en particular es para el postrero, ¿eh? O sea, la seguridad es entonces el pueblo prototipo. Claro, Preparado. claro, que está en formación y preparación para el día de O la sea, boda. literalmente traduce eso. Claro, la segulá. Segulá es eso. Escríbelo, por El favor. verbo sagal en hebreo significa preparar, alistar, y de ahí viene la palabra segulá. Es un modelo. ¿Ok? Segulá en hebreo así, segulá. ¿Ya? Segulá, esto es una. Sagal, segulá. Sagal, segulá. O sea, que entonces, en vez de especial tesoro, Es pueblo prototipo. ¿Ya? El pueblo prototipo, no especial tesoro. Dice, y yo tendré compasión por ellos, tal como se compadece un padre sobre su hijo al que le sirve. Fíjate tú, Y ahora viene aquí la parte emocionante. Y ustedes volverán y podrán ver entre el justo del impío. Podrán hacer la diferencia entre el que sirve a Hashem y el que no lo sirve. O sea, entre el que suplanta y el que no suplanta. ¿Sí ven? Ahí es donde termina todo esto. Dice, porque he aquí el día viene ardiendo como un horno y serán todos los arrogantes, o sea, los suplantadores, y todos los que hacen iniquidad como paja. ¿De acuerdo? Como paja, dice ahí. Y dice, y los arderá el día que viene, dijo Hashem Tzbaot, los consumirá, el cual no les dejará a ellos ni raíz ni rama. O sea, el fuego de la presencia de Hashem que viene, está diciendo, no les va a dejar ni la raíz. No va a quedar nada. No va a quedar nada. ¿Ya? Y ese mismo fuego que a nosotros nos bautiza para vida eterna, es el mismo fuego que dijo Mashiach, ascuas de fuego amontonadas para su cabeza. ¿De acuerdo? Dice que pues si a ti te hacen el mal, tú no puedes devolver el mal por mal. Tienes que hacer el bien. Dice, porque haciendo así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Entonces el mismo fuego que nos ha purificado a nosotros de nuestros pecados, es el mismo fuego que los va a condenar a ellos en el día del juicio. Samaria de malo, viene por ti yo con ese malo, peor va a ser para él. Es correcto, total, peor, va a ser peor. Así es. Podemos entender eso cuando dice que Dios es amor y el fuego consumidor. Claro, igual. La presencia de Él va a Es amor para nosotros. unos, y la misma presencia de Él va A consumirlos. a consumir a otros. Como hizo otra parte, somos olor fragante entre los que se salvan y es olor de muerte entre los que se pierden. ¿Cierto? Bien. Y ahora remata. Y resplandecerá para ustedes, los temerosos de mi nombre, el sol de justicia y sanidad con sus alas. El sol
Ojo, sol, acuérdense de la simbología. Y ustedes saldrán, ¿y qué? Y andarán como los becerros en el pastizal, en el Marbek. En la manada. En el Marbek es el lugar donde pastan. ¿Y qué dice a continuación el 21? Hollaré a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo hago, ha dicho Hashem de los ejércitos. Ojo, ahí termina. Bayom Asher Ani Oseh. Dice, en el día que yo estoy haciendo. Ojo, en el día, el futuro, que yo ahora ya, desde ya, lo estoy haciendo. ¿Se entiende? ¿Ya? No sé si lo han traducido así en español. No, eso no es que yo actúe, no, en el día aquel que yo lo estoy haciendo, a ese día. Acá dicen, en ese día que estoy preparando. Eso, correcto. ¿Qué versión es? La Dios Arroyo. Hombre, muy bien. En aquel día que yo estoy haciendo. O sea, Dios está haciendo aquel día. ¿Ya? Ahora dice entonces el 22. Habla de ese tiempo escatológico. ¿Ok? Y ahora regresa al tiempo presente. Mira lo que, este es el llamado del profeta para el tiempo presente, y vamos a ubicarnos ya para terminar, que estamos hablando del Shabbat del Grande. Ahora aquí lo dice. El 22, bueno, es el 4.1, no sé. Sí, Recuerde. 4.4. Acordaba de la ley de Moisés. No acordado. Recuerde, que es diferente. Recuerden significa que constantemente tienes el deber de estar recordando, estar trayendo presente. Entonces, si no lo enseñan, no cuando te acuerdas. No robarás. Es correcto. Nada más enseñan. No le dice, acuérdate de Moisés, no. Claro. No, eso está abolido, Pero aquí hay un mandamiento, Recuerden, hagan presente la Torah de Moshe, mi siervo. ¿Ok? El cual yo le ordené en Joreb sobre todo Israel, Hukim Mishpatim, promesas y procedimientos. Oye, eso es estremecedor. Recuerden, he aquí yo estoy enviando para ustedes a Eliyahu el profeta. No, pero ¿sabes qué dice? Eso era para Israel. Fíjate tú. ¿Qué verbo le recuerda en Hazak? Zichru. O sea, el futuro. Le voy a decir algo. En el siglo I, a cada judío se le llamaba Israel. Cada individuo, cada judío era un Israel. Yo soy un Israel. No un israelita. No, yo soy un Israel. ¿Por qué lo digo? Porque este verso debería leerse. Recuerden la Torah de Moshe mi siervo, el cual yo le ordené en Joreb sobre cada Israel. Dice sobre cada Israel. Sobre cada Israel. Al Kol Israel. Así dice. Claro, sobre cada Israel. La expresión Kol Israel se puede leer todo Israel o cada Israel. ¿Sí me hago entender? En un juego de palabras. Kol Israel. Dice, heme aquí, yo estoy enviando para ustedes a Eliyahu el profeta. Ven acá, ¿cómo así? Si Eliyahu estaba muerto. ¿Qué querrá decir? ¿Que lo va a resucitar? ¿Qué va a pasar allí si Eliyahu estaba muerto? ¿Será que lo va a resucitar? Vuelvo e insisto, ¿qué significa Eliyahu? Eliyahu significa mi Dios es ya. Mi Dios es ya lo vi. Y aquí yo envío a ustedes a Elías el profeta. ¿Delante de qué? Delante de la venida del día de Hashem, el grande y el temido. Oye, esto es maravilloso, esto se pone interesante aquí. Miren lo que va a pasar acá. Existe, esto es maravilloso, es que uno va como desempacando y va sacando cosas y cosas y cosas. Presta atención. Había una regla, existe una regla hermenéutica en el mundo judío que dice que partes un verso en dos. La primera parte es para este mundo y la segunda parte para el mundo venidero. ¿Ya? Por ejemplo, Salmo 128 dice: serás feliz cuando comas y te irá bien. Feliz cuando comas en este mundo, te irá bien en el mundo venidero. ¿Ya? Entonces aquí dice: heme aquí yo envío al profeta Eliyahu delante de la venida del día de Hashem. Pero el día de Hashem, Yom Hashem,
tiene dos características: Hagadol ve Hanorá. ¿Ok? Hagadol ve Hanorá. Ojo, el día del Señor, ¿cuáles son las dos características que tiene? El grande Grande. y el temido. ¿Cuándo fue grande? En la primera venida. ¿Cuándo es temido? En la segunda venida. ¿Sí ves? He aquí, yo envío para vosotros a Eliyahu, el profeta, delante de la venida del día de Hashem. Entonces, ¿quién es el día de Hashem? Mashiach. ¿Ya? Y Mashiach será grande en su primera venida y será temido en la segunda venida. ¿Qué ves? Entonces termina diciendo: y él volverá el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres, no sea que cuando yo venga hiera la tierra con Jerem, es decir, que la deje intocable, ¿de acuerdo? Que la deje intocable, que no se pueda tocar, que sea algo tan aborrecible, ¿de acuerdo? Que no la pueden ni tocar. Aquí dice con destrucción. No, Jerem, que no se puede tocar. Y con eso termina este Shabbat del grande. ¿Quién es el grande? El día de Hashem, en su primera venida. ¿Ok? Cuando Mashiach venga, seguramente ya este Shabbat no se va a llamar Shabbat Hagadol, sino Shabbat Hanorá. ¿Está claro? Claro, el temido, el Shabbat temido. De modo tal que Malaquías termina por una interpretación gramatical haciendo doble anuncio. Claro. Uno, en cuanto a la primera venida, y dos, en cuanto al concepto escatológico. Claro. Pero todo eso Del día lo del juicio. estudiamos bajo la literatura No, y hebrea. no tanto eso, también aparte pienso yo, con una profecía escatológica, ya, pero partiendo del presente histórico. Ya explico. Claro. Es que el que se excluía en ese momento quedaba excluido en el día del juicio. El haber ellos suplantado en lugar de la santidad de Dios, ya el culto debido, ya ven al cerco Ajá. que Dios había determinado, Claro. ya, eso era quedar excluido. Quedará excluido del día del juicio. Por eso es que Dios hace una promesa para el día del juicio, que en ese día se va a poder ver entre el tzadik del rasha, del justo del injusto, que va a poder distinguir entre el que sirve al Señor y el que no le sirve. De pronto En pocas ahora palabras, el que está incluido y el que está excluido. Claro, ahorita Hermano, de una pronto no lo pregunta. ves. Dígame. Yo vuelvo al contexto histórico. Como no se sabe cuándo se escribió Malaquías, pero hay aproximaciones que es después del segundo templo, Debió haber sido, seguramente. y antes de su reconstrucción total, ¿cierto? Probablemente. Probablemente históricamente para ubicarnos en el contexto. Malaquías lo que está diciendo, me están suplantando y no hay sacrificio. Claro, no funciona Y nada. automáticamente se excluye. Claro. Así es, ¿verdad? Sí. Pero asimismo está profetizando. Le está poniendo todavía un mayor resaltador, porque está diciendo, oye, es que lo trágico aquí es que ustedes se están muriendo excluidos y piensan que hasta ahí llegó la cosa. Pero es que se están olvidando que viene el día del juicio. Es que si ustedes mueren excluidos, fuera del cerco, fuera de los mandamientos, fuera de mi presencia, es que en el día del juicio, ¿quién nos va a parar? Pero antes del juicio, Malaquías o el profeta o quien haya sido, recuerden a Moshe. Claro. Pero ¿Qué? también dice en el 5, he aquí yo envío para ustedes al profeta Eliyahu. Ujú. O sea, envió mi nombre, ¿cierto? Claro, sí. Envió mi nombre delante de la venida del día de Hashem. Hashem. O sea, está bien hablando de la primera, Claro, de la el primera. grande y el temido. el grande y temido. Claro, O sea que ahí son dos cosas distintas. ahí involucra la primera venida Y la segunda. y a su vez la segunda. Claro, la primera venida es porque el día va a ser grande. Por eso el grande aquí es Mashiach. Y el día de Hashem, el temido, es Mashiach en la segunda venida.
¿Ok? O sea que hay que releer, copiar e interpretar el verso 5. Claro. He aquí yo envío para ustedes al profeta Eliyahu, que significa mi nombre, delante de la venida del día de Hashem. o sea de Yehoshua. Claro. El grande. Mashiach en su primera venida. Y el temido en en la segunda venida. venida. Esa es la literalidad completa. Correcto. Baolam Hazeh Agadol, Baolam Haba Hanorah. En este mundo el grande, en el mundo venidero el temido. ¿Ok? Y puede ser, porque acuérdense de que también en ese tiempo decía que Jesús él lee hasta cierta parte, Claro. la segunda no la lee. Claro, exacto. Cuando viene a traer ya la ira. El día de la venganza del Dios nuestro, dice. Bueno, Javerín, con esto hemos terminado. Saludos allí a los que alcanzo a ver: Vilma, Manuel, Yasmín. Shalom. Vamos a terminar por acá y nos vemos.